Saludos colegas, hasta donde sea que ustedes se encuentren. Mi nombre es Mario Ernesto, yo soy un tapicero activo y les comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal. Como siempre, el propósito de mi canal es darles ideas, darles tips and trips sobre lo que es tapicería. Este video no es la excepción. Lo que ustedes ven aquí es un volante. Este volante es sencillo. Ustedes se preguntarán por qué es sencillo. Bueno, porque aquí no lleva como unos bordos que hunden y va cosido. No, este va cosido a todo alrededor. La pieza que se corta aquí no es derecha. ¿Por qué no es derecha? Porque lleva esto, lleva esto. Eso hace una diferencia mínima en este volante. En otros, cuando estas partes son sobresalidas, se cose de aquí así, y tiene que ver mucho para qué lado usted corta la piel, para qué lado la piel estira. Hay dos maneras como usted puede hacer un volante. Bueno, tres maneras como usted lo puede hacer. Una, sacando un molde. Dos, utilizando lo que es la funda vieja para cortar la nueva. Y tres, cortando todo de una sola vez. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a ponerle espuma acá. Voy a poner a medir el material, cuánto mide. Y yo lo voy a cortar que estire alrededor. Muchas veces, cuando lleva bordo bien pronunciado acá, y lleva botones acá, yo lo corto al revés, que estire hacia acá, pero este lo voy a cortar que estire a todo alrededor. La piel no estira mucho. El hilo que le voy a poner es el mismo color de la piel, no va a sobresalir mucho porque va a ser el mismo color. Yo les voy a dar una idea, es algo bien sencillo, algo bien básico, que si usted no lo sabe, bueno, después de ver este video, usted se va a quedar sorprendido en ver lo fácil que es tapizar un volante. Este es volante para un barco. Y voy a empezar a cortar lo que es la espuma, porque le voy a poner colchoncito aquí para que no se sienta el puro hierro. Lo que ustedes ven acá es un aparato para coser volantes, es una máquina o herramienta para coser los volantes, más que todo cuando los volantes están así. Esto ayuda mucho, simplemente le quito la tuerca. Esto se mueve, nomás le aflojo acá y noten cómo se mueve así, lo muevo hacia abajo, lo muevo hacia arriba, para donde quiera yo moverlo. Pero yo lo tenía así, apuntando casi hacia la cámara, lo aprieto, quitamos esta tuerca. Esto que ustedes ven acá es una madera, esta yo se las he hecho. Cuando el volante no trae, aquí está hueco, no trae para... La mayoría de volantes trae un hoyo pequeño acá, y ahí dentro este como especie de tornillo y se aprieta. Pero este, como está hueco acá, solo le puse esa madera, le pongo la otra madera y simplemente aprieto, y ahí está apretado. Da vuelta, yo quiero que dé vuelta, y si no quiero que dé vuelta lo aprieto más y ahí ya no va a dar vuelta, pero yo quiero que dé vuelta. Ahí está. Lo que sigue ahora es marcarle en medio. Ok, lo que yo voy a hacer a continuación, déjenme lo voy a bajar un poquito, está muy alto para coserse, así. Ok, ahí está la medida. Y ustedes tienen que hacer siempre, cuando ustedes vean o tengan un volante parecido, ustedes tienen que marcarle en medio acá, porque ahí va a unir lo que es la espuma y va a unir lo que es el material. Una marca en medio acá y otra. Ustedes tienen que buscar cuál es el centro de acá hacia abajo y ponerle otra marca acá. En esta marca va a unir el material. El material va a venir a todo alrededor y va a unir en esa marca que ustedes lo pongan. Y la marca que le van a poner aquí, todo aquí, es en donde va a unir acá. Tal como les mencioné, lo que voy a hacer es ponerle acá una marca en medio. Esa marca tiene que ir en medio. Ok, ahí está. Y voy moviendo el volante. Ahí está la marca. Ok, lo que yo voy a hacer ahora, yo necesito ver lo que es la mitad de acá. Como los tres lados son iguales, según lo que dice el cliente, yo puedo poner la marca acá, acá o acá. En algunos no es igual y usted tiene que saber cuál es la parte de abajo del volante. Ya tiene la raya acá y tiene la marca acá. Lo que sigue ahora, ustedes van a tener que cortar espuma, si es que le van a poner espuma, y tienen que saber la medida.
La espuma que yo le voy a poner es esta, y esto ustedes se lo van a poner así. Ustedes pueden agarrar la cinta métrica y lo miden. Yo lo que hago, agarro un pedazo del mismo material y se lo pongo así, y esa es la medida. Me llevo el material a donde tengo el resto y como ya tengo la medida lo corto. Lo que hice, ya lo corté, aquí lo tengo, es este. Tiene aumento a lo largo, pero ya está a la medida. Ahí está. ¿Qué es lo que yo voy a hacer a continuación? Le voy a poner pegamento acá y le voy a poner pegamento acá. Ustedes pueden ponerle pegamento con una brocha o pueden ponerle pegamento con una pistola para aplicar a pegamento. Aquí tengo el pegamento en un contenedor, tengo la brocha y le voy a poner pegamento. En caso de que ustedes no tengan pistola para aplicar pegamento, ustedes van a hacer lo siguiente: le van a poner pegamento así como yo le estoy poniendo. En muchas ocasiones es aconsejable ponerle pegamento con brocha. Y si ustedes están trabajando en un volante que tiene calefacción, mucho cuidado, mucho cuidado. Así le estoy poniendo pegamento a todo lo que es la parte de adentro, en donde va a unir la espuma, y le voy dando vuelta. Bueno, ya tiene pegamento. Lo voy a dejar que seque. Mientras tanto voy a mover esto de acá, lo movemos hacia acá y le voy a poner pegamento a la espuma, al colchoncito que va a llevar ahí. Y aquí ya utilizo una pistola para aplicar pegamento. Bueno, ya tiene pegamento. Volvemos a mover esto hacia acá. Me imagino que ahí está bien. Yo busco lo que es la parte de abajo. La parte de abajo es esta. Y simplemente pongo el material acá. Acá tiene que dar un espacio. Ahí lo pueden ver ustedes cómo está quedando besado. Es así como tiene que quedar. Si el material estira y ustedes lo estiran, pueda que les encoja. Pero no lo estiren, nomás corten a la medida y vayanlo pegando. Ok, ya le puse, como ustedes acaban de ver. Lo que voy a hacer a continuación es recortarle. Ustedes pueden marcarlo, yo les aconsejo que lo marquen, porque la espuma aquí no tiene que quedar besadita, tiene que quedar un poquito separada, un octavo, menos de un octavo separado, porque ahí va a entrar lo que es la unión de la costura. Al ustedes hacer eso, están evitando que se formule un bordo, el bordo de la costura. Ok, perfecto. Se los voy a mostrar porque es importante que ustedes vean esto. Ustedes notan que hay un espacio ahí. Siempre dejen ese espacio, siempre, siempre. Acá ya está pegado. Ahí lo pueden ver ustedes. Todo tiene que quedar así de pegadito. El de atrás une con este. Ahora ustedes van a utilizar esto como guía para cortar el otro material. Esa unión. Después de que le puse lo que es el colchoncito, lo que llevan los volantes para que no se sienta el puro material, ustedes van a agarrar la cinta métrica y le van a medir. Si aquí tiene un bump, no van a medir de aquí, van a medir de aquí. Si aquí lleva un bump y va tapizado, van a medir así, hasta aquí, y siempre darle aumento. Si tiene el forro viejo el volante y el forro está en muy buenas condiciones, ustedes pueden utilizar ese forro viejo como molde, como plantilla para cortar la funda nueva. Esa es una. Otra, ustedes pueden hacer una plantilla y después cortar el material. Esa es la número 2. La número 3 es la que yo voy a utilizar. Yo voy a cortar
lo que es el forro, el material de una vez. No voy a hacer molde. Como yo sé que el material aquí tiene que llegar hasta donde está ese hoyito, yo mido de acá a acá. Y ahí le va a dar usted el aumento que sea. Yo hago lo siguiente. Esta es la pieza de material que tengo. Por lo general siempre utilizo una material así y lo pongo ahí, y ahí está con aumento. Aquí está el material. Esta es la medida. ¿Cuántas pulgadas es? Es 5 pulgadas un cuarto lo que yo voy a cortar. Está la vaca, lo que sea de material, y yo voy y mido allí. Aquí ya medí. Allí está. ¿Qué es? Yo voy a cortar esto y le voy a poner un poquito de pegamento acá, simplemente para que se detenga y yo poderlo marcar. Yo lo hubiera podido cortar fuera de cámara, pero para que ustedes vean que aquí no hay nada escondido. Lo que yo menos quiero es dejarlos con duda a ustedes. Eso es lo que yo menos quiero. Yo quiero que el video se entienda claro. Yo aquí puedo hacer lo siguiente. Siempre lo hago. Le pongo una marca en medio. Esa marca tiene que ser con un marcador especial que usted lo pueda sacar. Y se la voy a poner. Ya tiene la marca del material en medio. Ahí está. En este tipo de cinta métrica le va a batallar, pero tiene otro tipo de cinta métrica, pueda que no le batalle. Aquí lo tengo y tiene 41,5 sin aumento, 41,5. Yo voy a ir a cortar esto y vamos a ver si estira. Esto es bien importante, esto es clave. ¿Estira? Si estira un poquito. Les dije que lo iba a cortar, que estirará así. Estira. Tiene 41,5. No le voy a dar aumento para la costura. Le voy a agarrar media pulgada y media pulgada, y esto va a quedar bien porque estira. Si no estira, si el material no estira nada, usted lo puede hacer una sola pieza, pero aquí le va a formular arrugas porque no estira. Si el material no estira, usted lo tiene que hacer en pedazos. Por ejemplo, puede hacerlo, esta es la parte de abajo, usted le va a poner una pieza aquí, otra aquí, y lo va a marcar este acá, y lo va a marcar este acá, en pedazos, porque el material no estira nada. De lo contrario, se le va a hacer arruga en esta parte. Este estira y no le voy a dar aumento para la costura. Dije que tenía 41,5 y acá les muestro lo que es la piel, y dijimos de que tenía 41,5. Ahí está 41,5 y lo voy a cortar ahí. Y le recorto como con disminución, un cuarto de disminución, y acá en medio muere a nada. Lo mismo acá. Ahí está. 41 pulgadas. $41,5. No costura, no aumento para la costura. Acá usted le va a agarrar media pulgada y después le va a recortar un poquito. La puntada acá tiene que estar pequeña, preferible pequeña. No le haga la puntada grande porque le va a recortar. Ahí está. Ok. Y acá usted va a hacer lo siguiente, le va a recortar. No le recorte muy cerca a la costura porque usted va a forzar el material a que estire, porque recuérdese que no le dio aumento para la costura. Si el material estirara más, usted le tiene que cortar media pulgada menos al material y no aumento para la costura. Aquí está. Vamos a ir a poner esto. Ok, le voy a poner una marca acá
al volante. Aunque esa marca se le va a borrar, porque es una marca amarilla. Esta la van a ver. Ahí está la marca. Todo lo tiene. Y acá ya sé que la marca es automáticamente eso en donde ajusta el material. Okay. La costura va a quedar acá. La marca que tiene el vinil va a quedar con la otra marca. Y vamos a ponerlo acá. Costura en donde ajusta el material. Yo no quiero que se mueva, y como no quiero que se mueva, le voy a poner un 6. Simplemente para que no se mueva. Ahí lo dejo. Y ahora vamos a empezar a meterlo. Como lo recortamos un poco pequeño, a lo mejor se le complica la puesta. Pero esto es normal, porque usted quiere que quede apretado. Usted quiere que no le quede arrugado. Ahí está puesto. La marca tiene que quedar muy bien. Y vamos a quitarle el tape y asegurarnos de que quedó bien. Ahí está bien. No sé si lo alcanza a ver usted. Ver ahí. Ahí está. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, le voy a poner un poquito de pegamento acá y lo mismo acá, simplemente para yo amoldar esto de una vez y marcarlo y cortarlo de una vez y irlo a coser. Para marcarlo yo puedo utilizar este pegamento, simplemente para que se detenga, y le echo poco, no le echo mucho, porque lo voy a tener que despegar. Voy a hacer un lado primero. Me agarro acá, pego acá, está pegado. Vamos a pegar acá y vamos a pegar acá. También vamos a pegar acá. Y note usted que va formulando unos tipo arrugas. Usted tiene que ir jugando con el material para eliminar esas arrugas. Un volante no le tiene que quedar arrugado. Note ahí ya se le salieron las arrugas. Y usted va a hacer lo mismo acá. Usted lo puede ir viendo. Tiene pocos dobleces, pero esos dobleces con la costura tienen que salir. Si no salen esos dobleces es porque a lo mejor tiene que agarrarle más en la costura para que el material estire. Y ya tengo un lado listo. Por lo general yo aquí utilizo un marcador especial. Es este. Pero si yo utilizo este marcador, ustedes no lo van a poder ver. No lo van a poder ver. Lo que voy a hacer es utilizar un marcador negro, que también sale la marca, sale con agua o con jabón. Ese voy a utilizar. Este es el marcador que voy a utilizar. Y ustedes tienen que marcarlo conforme al donde une el material. Ahí voy marcando. Y yo sé que ahí está la marca. Yo sé bien que ahí está la mitad. Yo sé bien eso. Yo puedo hacer lo siguiente. Y va a quedar derecho. Solo me tengo que asegurar que aquí esté derecho. Que ahí esté bien. Ok. Yo puedo hacer lo siguiente. Le voy dando vuelta al volante. Le voy dando vuelta. No veo que está aquí la marca, pero los dedos los estoy ocupando de guía. Y yo sé que ahí está quedando bien. Los dedos son la guía. Ahí está. Y le hago así simplemente para ver. Y ahí está. Fácil, ¿verdad? Y ahí lo tengo. Pero aquí hay que hacerle algo al volante. Quiero que le preste cuidado a esto, porque esto va a ser en otro volante usted lo va a utilizar mucho. Ok. La piel llega un poquito antes de donde está ese hoyo. Entonces yo lo hago así. Ahí está la piel. Yo voy a marcar antes de donde está el hoyo. Y es ahí. Ok. Aquí va a venir así.
El corte va a venir así. El corte aquí va a venir así. Así viene el corte. Lo mismo acá. No se les olvide eso. Ahí está. Y va a hacer lo mismo usted acá. Ok, ahí lo tengo. Y amoldo bien la piel. Perfecto. Ya tengo lo que es la parte de enfrente cortado. Perdón, marcado. Yo puedo cortar eso y lo voy a cortar ahorita. Puede utilizar una tijera o puede utilizar una navaja, lo que a usted se le haga más fácil. Yo corto exactamente en la marca. Ahí no le corto porque ahí le voy a coser y de ahí le voy a cortar. Ok, y aquí le hago así. ¿Se fijó? Ya tengo esta parte. Ahí está. Ahí está esta parte. Esta y esta es lo mismo. Eso no se lo voy a mostrar. Ya tengo marcado este lado. Ahí lo pueden ver. Yo necesito marcar el otro lado. Yo lo puedo marcar así, pero yo quiero que ustedes vean. Porque pueda que piensen, oh, no nos mostró el otro lado. Queríamos ver el otro lado. Simplemente le doy vuelta. Y vamos a poner esta madera acá, haciendo que es el lado de enfrente más angosto. Y le apretamos acá. Ahí está apretado. No tan apretado porque yo quiero que se quede vuelta. Y empiezo a marcar el otro lado. Acá arriba vamos a hacer lo mismo. Ahí está el hoyo. Yo marco acá 1/8 antes de llegar al hoyo, porque el tornillo tiene que entrar en ese hoyo sin tocar la piel. Y ustedes van a marcarlo. Déjenme bajo acá la cámara. Van a marcarlo acá. Ahí está la piel. Ustedes tienen que ver en dónde está la piel y ahí se van a ir marcando la piel, marcando la parte de atrás. La piel de atrás tiene que besar la parte de enfrente, el otro lado de la piel, o sea, este lado. Y así lo van a ir marcando ustedes. Ahí pueden ver. Ambas pieles están quedando besaditas. Usted la agarra, la jala y ve. Cuando usted jala la piel, automáticamente se marca el borde de la piel que está abajo. Y ahí usted lo marca. Ok, acá yo tengo que marcarlo así. Siguiendo siempre el ejemplo. Si notan, yo lo estoy marcando. Y ustedes los que estaban viendo el video no me dijeron eso. Lo estaba marcando sin ponerle pegamento. Ok, ahí sí ya tiene pegamento. Imagínense, lo estaba haciendo y ustedes se preguntan, a lo mejor estaban pensando, oh, lo está haciendo, no le está poniendo pegamento. Él dijo que le ponía pegamento. Sí le pongo, se me había olvidado. Ok, y aquí lo sigo marcando. Y así me lo llevo. Ok, ahí ya está marcado la parte de atrás. Usted puede agarrar una navaja. Ok, ahí ya está marcado la parte de abajo. Ahí la pueden ver ustedes. Todo está marcado. Ustedes lo pueden cortar con una navaja similar a esta. O pueden utilizar una tijera. La tijera que ustedes utilicen tiene que tener mucho filo en la punta. De lo contrario, ustedes no lo van a poder cortar. La cámara está exactamente, eso me tengo que poner acá y cortarlo así en la marca. Veamos si lo estoy cortando bien. Uno de los dos materiales y quedan besaditos. Es eso lo que yo quiero, que los materiales queden besaditos. Si usted lo corta y los materiales no quedan besados,
quedan un cuarto, un octavo separado, cuarto, un octavo de pulgada separados, eso no le va a quedar bien. Si le queda sobrado, tampoco le va a quedar bien, pero si le queda sobrado, usted tiene la ventaja de recortarles un poquito más. Y ahí me voy cortándole. Aquí lleva un doblez, le recorto así, y acá le voy a recortar así porque lleva un doblez. Ok, así. Ahí no le recorto todavía, ya después le voy a recortar. Ok, veamos si todo nos quedó parejo. Une el material, une el material. Se lo voy a mostrar, aunque se ha despegado un poquito, pero se lo voy a mostrar. Note, cuando yo le hago así, el material une. Eso es lo que yo quiero. Le hago así, el material une. Le hago así, el material ahí une. Muy bien. Le hago aquí así, el material une. Ahí lo puede ver usted, une. Ahí ya está cortado. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, lo voy a quitar y le voy a poner pegamento acá y le voy a doblar. Eso es lo que sigue. Y de ahí llevarlo a la máquina a coserlo. Antes de yo quitarlo, ya lo iba a quitar y les quiero explicar lo siguiente. Ahí está un hoyo, pongo una marca. Aquí está otro hoyo, pongo una marca. Quizás solo simplemente son guías. Pongo acá otra marca. En donde sea que hay hoyo voy a poner esa marca. Lo mismo acá enfrente. Acá pongo la marca. Acá pongo la otra marca. Eso lo voy a borrar ya de último. Ok, ahí está. Ya está marcado a ambos lados. Ahora lo que voy a hacer es quitarlo. Mucho cuidado cuando lo quiten. Acuérdense que le pusieron pegamento y simplemente despéguenlo con cuidado. Ok, lo quitamos. Aquí ya no hay que marcarle nada más. Simplemente lo empezamos a quitar. Y acá ya está quitado. Se recuerda que yo le dije que el volante iba a tener ya casi una forma, se iba a moldar lo que es la funda, y aquí está. Ahí se ve más o menos amoldado. Bueno, le voy a poner pegamento. Acá más que todo, ahí tiene la marca. Esto tengo que doblarlo así. Así. Doblo acá. Exactamente donde está la marca le doblo. Y le vamos a doblar acá también. Ahí ya está doblado. Este lado. Ya los demás lados ya los doblé fuera de cámara. Ahí están. Lo que voy a hacer ahora es simplemente golpearlo para que no quede tan grueso. Le voy a sacar estas marcas que tiene acá negras alrededor. Se las saco ya, lo llevo a coser. Lo que le voy a agarrar es, lo que me le voy a meter es un octavo hacia adentro. Eso es lo que me le voy a meter. Siempre antes, cuando cambia el hilo, uno tiene que revisar que la máquina esté cosiendo muy bien. Y eso es lo que estoy haciendo acá. La puntada en un volante no tiene que estar muy grande. La puntada de la máquina, la más pequeña es 24, la más grande es número 5, y aquí la tengo en la número 13. Y ahí está. Quiero ver si todo está bien acá. Si todo está bien, entonces como todo está bien, lo que voy a hacer es empezar a coser. Les voy a mostrar algo. Lo que ustedes le van a agarrar aquí, muchos lo marcan, yo no lo marco. Lo que ustedes le van a agarrar aquí es un octavo hacia adentro de la costura. Eso es lo que le van a agarrar, un octavo. No le agarre más, no le agarre menos. Le recorto esa cerrita de hilo y ahora sí. Ok, vamos a coser.
Acá yo no remato, lo que hago es amarro el hilo por la parte de abajo. Es mucho mejor hacer eso, se ve mucho mejor el trabajo. Y ahí me voy cosiendo. Despacio, despacio. Que quede bien, es lo más importante. Despacio, despacio. Acá pongo la aguja allí y sigo cosiendo. Acá vamos a hacer lo mismo. Pongo la aguja ahí y sigo cosiendo. Despacio. Despacio. Simplemente lo dejo largo y le hago un nudo por la parte de abajo. Jalo el hilo acá. Tengo uno y vamos a jalar el otro hilo. Atraer los dos hilos que están afuera hacia la parte de adentro. Cuando usted lo esté cosiendo a mano. Uno, ya le di dos. Y con este 3 y lo vamos a dejar un poquito largo. Y vamos a hacer lo mismo acá. En este lado vamos a hacer lo mismo. Coser a este lado, pero ese lado no se lo voy a mostrar porque ya le mostré este lado y básicamente es lo mismo. Ya está cosido, lo que sigue ahora es ir a ponerlo. Y esta marca que está aquí es la de en medio, esa tiene que ir en medio, el volante tiene una marca en medio, tiene que ir así, de lo contrario le puede quedar movido y usted no va a querer que le quede movido. Después de que ustedes me vieron coserlo, lo que sigue es armarse. Vamos a buscar la parte de enfrente. La parte de enfrente, esto es lo de atrás, esto es lo de enfrente. Ahora vamos a buscar la marca, la costura y la añadición ahí. Es lo primero que vamos a poner. Lo vamos a centrar. Y buscamos la marca que tiene acá por la parte de arriba. Ponemos ahí. Allí está bien. Y le vamos a poner un T. Esto es simplemente para que se detenga y no se nos mueva. Si lo tenemos que centrar un poquito más lo hacemos, pero eso es importante. Ok, ahora vamos a meter esto. Pueda que esté un poco más apretado, pueda que la máquina haya encogido un poquito lo que es la piel de acá, lo cual sería muy bien para nosotros, siendo de que no bataríamos tanto en eliminar arrugas si es que quedan arrugas. Y como usted puede ver, está un poquito apretado. Es bien que quede apretado. Si no, si quedara muy apretado, a esto se le echa agua para que la piel estire un poquito y no se esforce tanto. Si le queda un poquito flojito, no importa, esto va a encoger. Quito acá el tape y centro esta parte. Ok, me estoy asegurando que la parte de arriba esté centrada. ¿Se recuerdan que tiene una marca? Si tiene una marca. Ok, le hago acá así. Y ahí lo tengo. Ok, tengo ya esto. Ahí está. Ahora necesito asegurarme que acá esté la marca. ¿Se recuerdan que le puse una marca en donde estaba el hoyo? Ahí está la marca. Si bajo la cámara más, pueda que se Aquí está la marca. Exactamente en el hoyo. Veamos acá atrás. Está en el hoyo. Ok. Usted va a ver la siguiente marca. Está la marca en el hoyo. Lo mismo atrás. Y usted le va a hacer así y va a ver de que le tiene que dar. Muy bien, muy bien. Acá. Acá está. Quiere que lo jale un poquito. Ok, lo jalamos acá. Y acá está bien. Acá está muy para allá. Déjenme ver acá. Oh, sí. La marca que le puse acá en medio no está en medio. Está un poquito tirada. Le damos acá. Está bien. Ahí está la marca. Todo está centrado.
Entonces ahora lo que sigue es ponerle pegamento. Eso es lo que sigue. Muchos no le ponen pegamento, yo le pongo pegamento para que no se mueva, aunque se puede despegar cuando lo vaya jalando con el hilo, pero se le batalla menos. Solo le voy a poner pegamento. Bueno, está centrado, tiene pegamento, lo vamos a pegar. Ponemos la marca allí, exactamente a la par del hoyo, un poquito más hacia adentro. Agarramos la otra marca y lo ponemos ahí. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo con la siguiente. Ahí está. Exactamente como el cliente lo pidió. Ahora, agarramos acá. Y tiene que quedarnos besadito, costura con costura. No está besadito, pero cuando yo lo vaya cosiendo, eso se va a pegar. Ahí está. Ahí está. Y así usted se lo va a llevar todo. Aquí me le cayó pegamento, eso se lo limpio después. Ahí está bien. Y vamos a empezar de acá en medio. Si notan, yo no empiezo de acá, empiezo de en medio. Y así me lo voy llevando hasta llegar a la parte esa final. Quiere que lo jale un poquito más, pero ahí está, perfecto. Ok, esas arrugas tienen que desaparecerse con el jalón de la costura a mano. Lo jalo acá y acá da pesadito. Ok, tal como lo planeamos, ahora lo vamos a coser. Voy a coserlo. Para coserlo voy a usar el mismo color de hilo. Voy a utilizar una aguja curva que es larga. Siempre me gusta utilizar agujas curvas, aunque tengo agujas de las que son especialmente para coser volante, pero me gusta esta. No es puntuda, es chata. Para coser un volante la aguja no tiene que tener punta, tiene que ser un poco chata y se presta mucho. Ok, usted va a medir más o menos el hilo que va a utilizar y lo va a cortar un poco sobrado. Por lo general en algunos volantes se empieza de acá a coserse. Yo voy a empezar acá de la esquina. El hilo usted lo tiene que dejar en una parte donde no se vea el ajuste. Siempre tiene que dejarlo donde no se vea. Yo lo voy a dejar acá atrás del hierro, no se ve. Y ahí le voy a hacer un nudo. Ok, sé que no están viendo lo que estoy haciendo, pero simplemente hágase la idea que estoy amarrando un nudo a este hilo. Usted puede ir metiendo la aguja así o puede traerla al revés. Como yo soy derecho, voy a empezar de acá. De acá la costura va a ir por arriba, nada de por arriba y por abajo, nada, todo va a ir por arriba. En este tipo de costura todo va por arriba. El único detallito que usted tiene que ir cuando esté cosiendo un volante es asegurarse de que el hilo no se le enrede. Si se le enreda el hilo, usted va a estar en problemas, le va a tocar que cortarlo y ajustarlo y muchas veces no queda bien. Moví la cámara un poquito con el propósito de que ustedes vean mejor. Ok, aquí hay una puntada y yo meto la aguja a la siguiente puntada. Una puntada sí, una no. Este tipo de costuras es bien fácil. Y jalo. Y ahí ustedes ya pueden ver. Lo negro de la espuma que le pusieron, si es que fue negra o si fue blanca, no se tiene que ver para nada. Para nada. Una puntada así. Y dejo una de por medio y meto la aguja. Y ahí pueden verlo ustedes. Una así
dejo una libre, ahí está cerrando, está quedando muy bonito. Paciencia es todo lo que ustedes van a necesitar cuando hagan un trabajo como este. Si ustedes se apuran, ustedes lo pueden arruinar. Yo puedo hacer lo siguiente. Ya me vieron cómo lo llevé. Sigo. No aprieto el hilo. Lo dejo flojo. Sigo. Y aquí pongo otra. 3. Y ahora jalo. Cuando usted jale tiene que jalar aquí. Y de allá aquí. ¿Notó? 1. No jalo. 2. No jalo. Y 3. Ya aquí ya jalo. Porque ya 4 ya es mucho. Ok, aquí ya jalo. Y si se les enreda, tienen que desenredarlo. Ahí ya está. Muchas veces el hilo se me ha reventado porque se ha hecho nudo. Ahí está. Ahí está, se ve muy bien. Y aquí 1, 2. Y aquí vamos a meterlo la parte de atrás. Que lo vamos a sacar. Y lo vamos a meter acá. Perfecto. Vamos a apretar un poquito porque veo que se me está moviendo. Automáticamente se me está moviendo. Yo no quiero que se mueva excepto cuando yo lo muevo. Ok. Aquí tiene dos opciones usted. Llevarse el hilo por enfrente o llevárselo por atrás. Yo me lo llevo por atrás, solo que lo meto aquí en una puntada. Y acá ya lo saco a este lado. Y lo pongo acá. Y siempre la puntada por arriba. Siempre, siempre. En este tipo de costura la puntada siempre va por arriba. La primera sección terminada. Y así voy a seguir cosiendo el resto. Así. Ya usted ya se hace una idea cómo es que se cose esto. Si usted se cansa o se agota cuando esté cosiendo un volante, yo le aconsejo que descanse mínimo unos 10 minutos, tome agua, relájese y vuelva después a su silla o a seguirlo cosiendo. De esa manera no pierde usted la calidad del trabajo, porque muchas veces cuando uno se estresa
tiende a apurarse y eso lleva a que uno lo cosa mal o que pierda el ritmo de cómo va la costura. He puesto el video corriendo rápido porque no pensaba mostrarles esta parte. Ya les mostré el comienzo y les mostré a mediados del volante el proceso que lleva en cuanto a cómo coserse, pero para que vean ustedes de que no les escondo nada, ahí está cómo se cose. Este volante, como les mencioné, es algo bien sencillo. Si usted cree que este volante le cuesta, no. Es sencillo, hay volantes que cuestan mucho, hay volantes que van de diferente color, hay volantes incluso que llevan como un accent en el lado, como una vena, un vivo. Y todo eso le da mucho realce al volante. Aparte de eso, hay diferentes tipos de costura. Hay unas costuras que son bien complicadas, que cuestan bastante, pero si una costura cuesta, eso indica de que usted va a cobrar más por un volante. No va a cobrar lo mismo que por un tipo de costura que sea sencilla. No, no es así. Incluso, no sé si usted ha visto volantes que llevan madera. Llevan lo que lleva de cuero o material es muy poco, porque lleva el resto de madera, una madera barnizada, o llevan fibra de carbón. Hay clientes que le dicen a uno, hace 2 años, hace 3 años te traje un volante, era un volante completo y me cobraste tanto, hoy te traigo lo que vas a ponerle en material es muy poco, así que imagino que el precio va a ser mucho menos. Y no es así. Nosotros los que llevamos tiempo trabajando en esto sabemos que no es así. Si lleva madera o lleva fibra de carbón, implica paciencia estar metiendo la piel entre esas partes de madera y el acabado más que todo. Así es que es por eso que se cobra lo mismo. Y más cuidado en no rayar la madera o no rayar la fibra de carbón. Como ustedes pueden ver, ya casi termino. Casi termino. Y le aceleré el video simplemente porque de esa forma ustedes ven de que yo lo estoy cosiendo, porque me hubiera sido fácil a mí empezar el video, mostrarles unas 3 puntadas y ya mostrarles el trabajo ya terminado. No es ese el chiste. Me gusta que vean ustedes y que no les quede ninguna duda en cuanto al trabajo. Ahí lo que voy a hacer es un nudo. Voy a esconder la hebra de hilo en donde empecé, hice un nudo y dejé como una argollita. Bueno, voy a rematar ahí mismo entre esa argollita y esta parte, la terminación. Eso no se tiene que ver, eso tiene que quedar bien escondido. Aunque el cliente quiera ver en dónde está la terminación, no va a poder porque de último se le pone una especie como de pegamento que sella bien eso y no se ve. Allí está el volante terminado. Está un poco oscuro, empecé cuando estaba empezando a oscurecer, ya oscureció más, ya necesito luz para ver bien y ahí está terminado. Ahí está, ahí lo pueden ver ustedes. Muchos de ustedes me habían estado pidiendo un volante, aquí les muestro uno. Tengo varios volantes que tengo que editar, pero aquí les muestro uno de ellos. Les comenté en el principio, les comenté entre medio del video, esto es fácil de hacerse. Este volante no es complicado. Hay volantes que son bien complicados. Si usted le cuesta o no puede o se desespera en tapizar un volante como este, bueno, tenga paciencia. Hay volantes mucho más difíciles y ahí va a necesitar una gran paciencia. Mi nombre es Mario Ernesto, soy un tapicero activo y les comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal. Así es que si usted no se ha suscrito a él, yo le invito a que lo haga y déjeme decirle de que va a aprender muchísimo relacionado a tapicería. Por ejemplo, este volante. Si usted tapiza en cuero este volante, usted vio cómo yo lo corté, cómo yo marqué la piel del lado que estira. Es importante eso. Si usted lo va a tapizar en vinil, la mayoría de viniles se estiran a 2 lados o algunos incluso estiran a los 4 lados. Hay clientes que piden que se les tapice el volante en gamuza. Yo en gamuza no aconsejo que se tapice, excepto si el carro va a pasar, no se va a sacar mucho, si no se va a exponer al sol. Yo no aconsejo.
es preferible que se le ponga cuero al volante. Algo más que les quiero mencionar, las costuras. Algunas costuras son bien difíciles de poner, las otras son bien fáciles. Así es que todo depende del tipo de costura que usted le vaya a poner. Así es que muchas gracias por haber visto este video. Si le gustó, no se le olvide darle like y no se le olvide suscribirse al canal si es que aún no lo ha hecho. Los vemos muy pronto. Hasta luego. Chao, chao.